Era una de las noticias de esta semana. Ya han trascendido los detalles de la próxima PAC, la que comprende los años, las campañas agrícolas 21-27, 2021-2027, lo están viendo. El sector agrario en el conjunto del país va a recibir 47.500 millones de euros de presupuesto de Europa. Son unos 6.800 anuales para el conjunto del país. Las aportaciones del Gobierno central y de las comunidades autónomas van a elevar esta cifra hasta los más de 50.000 millones de euros para los próximos años. ¿Cómo están? Muy buenas noches. En este tiempo de tertulia que arranca ya mismo, la política agraria comunitaria, las ayudas que Europa da a la agricultura y a la ganadería para este país van a ser uno de los asuntos que vamos a abordar en este tiempo de debate, en el que hay dos protagonistas indiscutibles que paso a presentarles si les parece. David Frechilla, muy buenas noches, bienvenido y gracias. No, gracias a vosotros por permitirme estar con la televisión de todos los palentinos y en tan buena compañía, y que se me hace tan raro no saludarme con nuestro siguiente tertuliano y no poderle dar un beso, que ya sabe que siempre que nos vemos nos damos un beso. Han compartido plató dos buenos amigos. Y tendido. Y tendido, es verdad. Y estábamos estudio. juntos en los toros. Jesús Mateo Pinilla, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Todo bien, Pues bien, Jesús? todo bien. Bueno. Dispuestos a luchar cada día. Efectivamente. Y por nuestra Palencia. Efectivamente. Dispuestos a luchar. También están los agricultores de la provincia de Palencia, aunque bueno, lo cierto es que se han llevado un mazazo importante cuando esta semana conocían los datos de la política agraria comunitaria, que viene con recortes. Les contábamos hace unos instantes los datos, las inversiones que Europa va a hacer en España durante los próximos 7 años. Hablan de una reducción del 10%, las organizaciones agrarias están cabreadas, vamos a decirlo así, por no decirlo de otra manera un poco más brusca, porque dice que ese recorte de un 10% va a afectar de forma especialmente dura a provincias como Palencia, donde el sector primario, la agricultura y la ganadería, son el pilar de la economía. Las organizaciones profesionales agrarias coinciden y hay cierta sensación de cabreo por los recortes anunciados para la nueva PAC. Siempre se dijo que era inaceptable cualquier recorte sobre la política agraria común y nos encontramos con este recorte, por eso es muy negativo, sobre todo para la agricultura de Castilla y León. Seguir cobrando el mismo dinero desde hace muchos años, eso no sirve, ya que el valor del dinero significa menos y por eso va a haber una reducción importante. Tenemos la sensación de que nos han abandonado a nuestra suerte, o sea, una sensación de desamparo, de abandono, ya lo habíamos advertido, ¿no?, con tiempo, de que esto podía ocurrir, y es que al final se ha cumplido, todos nuestros pronósticos se cumplieron. Desde Asaja añaden además que no se han atendido sus sugerencias, sobre todo las relativas a las exigencias de trazabilidad en los productos que vienen de fuera de España. Además critican los numerosos condicionantes medioambientales. Se habla de que ese montante, un 30%, tiene que ir para la lucha contra el cambio climático. Es decir, que todas las explotaciones agrícolas y ganaderos van a tener que soportar mayores costes por esos requisitos medioambientales, y si además de eso tenemos una rebaja, pues se puede calificar de negativo. UPA habla del impacto que estos recortes tendrá en una provincia eminentemente agraria como es Palencia. Nos afecta aproximadamente en unos 10 millones de euros en la provincia de Palencia, en la agricultura y en la ganadería de la provincia de Palencia, pero por la realidad y la estructura y la idiosincrasia de esta provincia, que es muy agrícola y muy ganadera, va a repercutir en todos los ciudadanos indirectamente, ¿no? Para COAG es decepcionante que no se hayan tenido en cuenta los esfuerzos del sector agroalimentario durante la pandemia, un sector fundamental que no ha parado. Nos han alabado durante el periodo que estuvimos de cuarentena y demás, que era un sector que ha tirado para adelante, que ha suministrado alimentos sanos y de calidad a toda la población que estaba en cuarentena, y bueno, y ahora nos abandonan a nuestra suerte. En general se sienten olvidados por unos gobiernos que dicen les vuelven a dar la espalda. 104 millones de euros anuales menos en el periodo 21-27. Bueno, la PAC es una herramienta para los agricultores indispensable. La estaban esperando como agua de mayo, se estaba negociando ya desde hace mucho tiempo y bueno, las sensaciones, pues bueno, las acaban de escuchar. David, en el sector poca satisfacción, mucho cabreo. Yo creo que en primer lugar habría que decir que la PAC no es un regalo a los agricultores, es una ayuda por hacer las cosas bien.
porque los productos que salen del campo de Palencia y de que toda España tienen unas garantías sanitarias, un respeto al medio ambiente, que hace, por ejemplo, que a lo mejor el precio sería mucho más alto si no fuera porque está ahí la PAC para controlar, bueno, pues para compensar todo ese esfuerzo que hacen los agricultores y ganaderos y podemos disfrutar de unos productos de calidad, cosa que no pasa en otros países, donde la producción pues no tiene estos controles y luego pasa lo que pasa en torno a la salud alimentaria. Álvaro, seguro que tú y yo ahora tenemos un déjà vu y volvemos a principios de año, porque a principios de año la actualidad política y económica, entre otras muchas cosas, pasaba por el mundo del campo. Hemos visto ahí 3 organizaciones agrarias que hicieron unidad de acción, cada una tiene su componente ideológico, pero en esta ocasión salieron las 3 unidas a recorrer las calles de toda España y también aquí en Palencia a reclamar una serie de cuestiones. Una de ellas era la PAC, algo que parece ser que, bueno, pues todo apunta, como hemos podido escuchar, que va a sufrir un recorte. Sí que durante las últimas horas hemos escuchado al ministro Planas, que yo creo que tanto él como la anterior ministra Tejerina, ambos, cada uno de una opción política, sí que conocen el sector. Creo que en ese sentido los agricultores y ganaderos están, bueno, pues satisfechos que tienen un interlocutor válido que les entiende. Otra cosa ya es cuando lanzan el mensaje al ministro, pero claro, en un Consejo de Ministros son muchas personas y cada una defiende su área, ¿no? Y veremos a ver en qué queda todo esto. El ministro Planas dice que bueno, que no se preocupen, que se les va a compensar. Eso esperamos, porque para la provincia de Palencia, como hemos apuntado, donde el sector primario pues es el fundamental y donde el medio rural, básicamente, y luego seguramente tendremos oportunidad de tratar otros temas en el que se pondrá de manifiesto, necesita la PAC. Y si no llega dinero, pues ya me contarás tú qué panorama podemos tener en nuestra provincia. Hablaba David Frechilla de esas movilizaciones de las organizaciones agrarias, efectivamente, que se producían también en la provincia de Palencia a primeros de año. Durante los meses venideros, en plena pandemia, nos hemos cansado de escuchar a los responsables de las principales administraciones del fundamental papel que estaban desarrollando los agricultores, que no han parado exponiéndose y garantizando la producción de alimentos para que llegaran a nuestros supermercados y que las baldas de los supermercados estuvieran llenas. Ellos esperaban también que ese esfuerzo realizado durante el estado de alarma y durante los meses complicados que hay en el pasado se compensara con la política agraria comunitaria, Jesús, pero se han llevado el chasco. Bueno, esta es la historia de una muerte anunciada. De alguna manera todo esto yo creo que se sabía de antemano, se esperaba. Y yo, que soy un euroescéptico convencido, porque no creía demasiado en Europa. ¿No creía y no cree? Y parte tampoco creo, pero bueno, yo creo que esta Europa tiene demasiados motores y con demasiada fuerza hacia un lado y hacia otro. Eso por una parte, pero hay otra cosa fundamental. Yo, cuando doy dinero, tengo que saber, primero, que lo que estoy dando se va a emplear con buen fin. Y aquí existe una mala imagen del dinero. Eso de que dicen, con la PAC me he comprado el Mercedes. Pues resulta que es que al final Europa no es sorda, y lo sabe, y sabe todas esas cosas. Entonces... Yo tampoco conozco a tantos agricultores con Mercedes, bueno, no sé. Pero sí hay inversiones que no estaban previstas. Entonces, eso por una parte. Luego, por otra parte, hay maneras de recibir las cosas. Mira, yo cuando iban a pedir alimentos a donde las siervas del servicio doméstico, que había antes, no sé ahora cómo se llaman estas monjas, iba gente y iba con Mercedes. Puede ser que hubiera gente que tenía dinero y que en determinados momentos no, pero allí eran muchos extranjeros los que iban y venían todos con Mercedes. No podemos ir a recibir dinero con un jersey de colección, con un no sé qué, porque no tiene sentido. Cuando voy a pedir dinero porque lo necesito. Y eso en parte no se da. Tú has visto el ministro de Holanda, que ha llegado en bicicleta, y has visto otro ministro, otro presidente de gobierno, que era el nuestro, que ha llegado en un Falcon. Pues es que esas diferencias, eso se nota. Y al final el tío que tiene que dar dinero dice, ojo, yo voy a dar, pero a mi manera. Por eso a Grecia, Varoufakis y el otro que venía, se les dijo, sí, vais a recibir, os vamos a ayudar, pero calma. Y vosotros dos
si tenéis ideas contrarias a nosotros y nos venís pidiendo dinero, a la calle. ¿Pero a dónde quiere llegar? Y ninguno A ver, de los- ¿a dónde quiere llegar, Pues hay Jesús? que tener una coherencia entre lo que se pide y lo que se hace. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con eso? Pues que necesitamos una PAC que sea de verdad, que llegue de verdad a los agricultores para paliar todas estas cosas que decía mi compañero Frechilla, que es verdad. Es decir, se necesitan una serie de atribuciones, además de la agricultura, que ahora mismo pues, no se llegan, por ejemplo, el cambio climático. Y para eso está destinada la PAC nueva. Luego, entonces, que no se pongan tampoco en eso. Yo creo que no. Van a recibir. Aparte de eso, hay otra cosa fundamental. El consejero de Galicia ya ha dicho que donde no llegue la PAC, no era el de Galicia, era el de Valencia, ha dicho que donde no llegue la PAC, que ellos lo compensarán. Y el de Galicia ha dicho, esperad, porque estas son las opiniones iniciales, vamos a ver en qué queda todo al final. Y yo estoy de acuerdo con los dos. La Junta de Castilla y León tendrá que manejar lo que sea para poder paliar esta falta que nos llega. Pero el hecho de que las ayudas lleguen a los agricultores que pisan la tierra y pisan el campo y trabajan en ella es precisamente una de las principales exigencias de las organizaciones agrarias, ¿no? Que el dinero llega al que labra el campo, ¿no? Que es fundamental y ellos así lo piden también. Pero la agricultura tiene que ser sostenible, también están diciendo. Y eso es lo que hace falta. Es decir, en Tiedra, mi pueblo, al lado de Toro, se están convirtiendo los cultivos de cereal, se están convirtiendo en lavanda. Y está funcionando. Hay que hacer un campo sostenible. En Andalucía, campo que no servía para nada muchas veces, resulta que ahora se cultivan los pomelos y los no sé qué, que tienen un precio extraordinario en el mercado. Pues algo tendremos que hacer. Habrá que cambiar, que transformar todo eso. David. Por retomar lo de la bicicleta, hombre, si tiene que ir Pedro Sánchez de España en bicicleta, pues casi tendremos que votar ahí Miguel Indurain. Antes Pues que... le viene bien, yo sí le... Bueno, yo creo que al final... que haga 20 escalas y ya está. Y lo que decías de los Mercedes, hombre, nosotros... los que estamos en esta profesión, pues mantenemos contacto con agricultores y yo te puedo asegurar que muchos ganaderos lo que no tienen Mercedes, lo que tienen es el agua al cuello, ¿sabes? También es verdad que hay muchos que es así. Hay muchos ganaderos que están con el agua al cuello, Sí. hay pequeños porque siempre tenemos la imagen del agricultor, de ese que, vamos, no ve la distancia donde acaban sus tierras y no es así. Aquí la mayoría de ellos son pequeños, medianos agricultores que con su esfuerzo, con su lucha, con su trabajo intentan sacar y con tantos impedimentos y con tantos problemas como hemos vivido la plaga de los topillos, hay años buenos como este, pero hay otros años que no son tan buenos. Entonces, La imagen europea es de mala gestión. bueno, yo no estoy en Europa, también puedo compartir que a lo mejor todo tiene que ir una evolución, ¿no? Y a lo mejor tenemos que buscar no solo nuevos cultivos, sino también la transformación, que yo creo que es donde está la clave, ¿no? No solo tener el producto, sino también transformarlo. Pero vamos, yo creo que la mayoría de agricultores, y esto no es hacer populismo, la mayoría de los agricultores y ganaderos de Palencia se dejan sus buenos riñones día tras día trabajando y en el caso de los ganaderos además fijan población porque sin ellos es que las vacas y los animales la mala costumbre que tienen es que tienen que comer todos los días, chico, y alguien les tiene que dar de comer y alguien les tiene que dar de ordeñar y yo creo que es un motor fundamental para Palencia y que confiemos que ese dinero que no va a llegar se lo pueda compensar el Estado o las comunidades autónomas o lo que sea de alguna manera, si hay, porque claro, a partir de ahora, creo que la lista de peticiones de que hay de lo mío, porque no nos da, va a ser tremenda. Y veremos a ver cómo evoluciona la agricultura. Pero si a lo mejor hace más calor en otoño e invierno que en verano, porque las manifestaciones y colectivos que puedan salir a la calle a reclamar que hay de lo mío, puede ser... No, sí, yo comparto tu opinión, es decir, que a mí me parece muy bien, hay muchos agricultores que están con el agua al cuello, hay ganaderos que la leche les produce, al contrario, en vez de beneficio les está pérdidas. Y entonces, estoy de acuerdo con todo eso, pero también estoy de acuerdo en que hacen falta mecanismos de transformación. O sea, el campo, hasta ahora mismo, por ejemplo, no tenía el problema de los exportar energías, y ahora se puede exportar energías del campo. Y eso me parece que es fundamental. El extraer de allí determinados productos que al final van a poder servir para coches, para no sé qué, pues tendremos que hacer lo que sea de eso para poder funcionar. Es verdad
que en todos los sitios nos han felicitado y en Europa nos han felicitado porque hemos sido la hucha de los primeros alimentos y de las primeras materias para combatir la COVID. Luego me parece muy bien que de alguna manera eso se premie, que es verdad también. Es decir, todo tiene sus pros y sus contras. Es que la PAC nunca debe venderse como un premio al agricultor, ¿no? Es que es un trabajo bien hecho, con unos condicionantes medioambientales. O sea, yo creo que por eso hay que quitar un poco el estigma de la PAC, que parece que es un aguinaldo que se le da a los agricultores o a los profesionales del mundo del campo. No, es una contraprestación por el trabajo que realizan, por garantizar que los productos que se consumen en España, que nacen de nuestro campo, son de una calidad excelente, con unas medidas sanitarias a la hora de producirlos pues adecuadas a los tiempos que corren y, como apuntabas, con un respeto también por el medio ambiente. Entonces, hay que quitarse un poco de que la PAC es un premio y de que con eso se compran joyas, porque no, es una contraprestación por el trabajo bien hecho y para que consumamos y paguemos unos productos a un precio adecuado. Y para hacer viable, David, los precios de los productos del campo, que son tan bajos que sin una contraprestación, pues mantener este sector que es vital y que sostiene al medio rural, pues sería inviable. Y que sigue siendo también en eso el gran caballo de batalla, lo que hablamos siempre, la diferencia entre el producto en origen y el producto cuando llega al consumidor, que es una de las batallas que tienen todas las organizaciones agrarias. Es decir, que si me pagan X por este bolígrafo, luego llega a Álvaro que le va a comprar y resulta que es X al cubo. Entonces, es una cosa que, por cierto, creo que el otro día Pablo Iglesias se refería a esa cuestión. Creo que era más o menos así, decía que, bueno, que era un debe que todavía tiene el gobierno, pues que no haya esas diferencias tan grandes, ¿eh? O bien que se le suba al productor, o bien que se le baje al consumidor. Bueno, pues la política agraria comunitaria. Semejante economista, no lo digo por ti, lo digo por el otro. Jesús, ¿le parece que nos quedemos en el medio rural? Es un buen sitio para quieras, estar, ¿no? Bueno, pues nos vamos a quedar en el medio... Saca un botijo. Nos vamos a quedar en el medio rural, hablar de un tema que afecta directamente al medio rural, aunque la noticia hoy haya estado en la capital palentina. Se lo hemos contado en los informativos, también nuestros compañeros de Onda Cero lo han hecho, ¿verdad, David? Esta mañana ha habido manifestación. Aquellos que protestan contra la instalación de macrogranjas en el medio rural han venido a la capital para pedir que las administraciones sean más duras y reflexionen en cuanto a la permisividad de instalación de estas instalaciones en el medio rural. Hay 14 proyectos en la zona de la Valdavia, de la Ojeda, uno de ellos en la provincia de Burgos, 13 en la provincia de Palencia, proyectos que este colectivo, que además se ha constituido en la provincia y está actuando de forma contundente e importante, dicen que no va a traer beneficio ninguno al medio rural, que no va a traer empleo, tan solo suciedad y más facilidades para que el medio rural se siga despoblando. Vemos que ha dado de sí la manifestación de esta mañana y nos va a dar pie para debatir sobre esta cuestión, sobre las macrogranjas, sí o no en el medio rural. Cazuelas, silbatos e incluso gaitas en contra de las macrogranjas. Los vecinos de la comarca de Boedo, Ojeda y la Valdivia entregaban esta mañana más de 2.500 firmas en contra de este negocio. La nula sostenibilidad medioambiental y los escasos puestos de trabajo hacen que estos pueblos no quieran instalar este tipo de negocio en sus entornos. Toda la información que tenemos es que engañan a los pueblos, dicen que van a haber puestos de trabajo, pero hay versiones que dicen que son muy pocos puestos de trabajo porque está todo mecanizado. Acusan a la Junta de modificar la normativa para instalar por una vía u otra un total de 14 macrogranjas. Los proyectos incumplen la legalidad. Lo que pasa es que la Junta los aprueba justificándolos en un interés general que no entendemos nadie. Se dirigen directamente al secretario general de Asaja en Castilla y León tras sus declaraciones a favor del proyecto. Insisten en que contamina sus suelos, su aire y con ello su atmósfera. Mala situación, mala gestión, mal ambiente, mal todo. Dicen que no es una localidad, es un negocio y lanzan una pregunta. ¿Negocio de qué y a costa de quién? Nuestras casas se van a depreciar, nuestros terrenos también, y no hablemos pues de los olores, de
pues que no vamos a vivir bien en estos pueblos. Por otro lado, el Partido Socialista pedirá en el próximo pleno de la Diputación que se inste a la Junta de Castilla y León a redactar un documento en el que se haga una evaluación global y conjunta del impacto ambiental de este proyecto, por no ser proyectos aislados y depender todos de la misma empresa. Bueno, es un asunto polémico. Estos mismos hechos se han repetido en otras provincias de Castilla y León, incluso en otros territorios de España. Si este tipo de instalaciones vienen para facilitar el desarrollo y el progreso en el medio rural o para todo lo contrario. Yo no sé cómo lo ven nuestros contertulios. ¿Quién empieza? Pues venga, usted mismo, vamos a ver. Jesús. Bueno, pues por una parte es verdad que existen inconvenientes para las macrogranjas. Por una parte, el posible foco de plagas que enseguida se puede convertir en pandemia. Pero por otra parte también además existe un aumento de los antibióticos que estamos consumiendo día a día, porque allí todo está controlado y se les va metiendo antibióticos a todo meter. Los puestos de trabajo que decía un señor ahí, pues es verdad, porque hay una mecanización de trabajo muy grande y por lo tanto hay pocos puestos de trabajo que quedan. La carne es de muy baja calidad y eso también es verdad. Dice que están contaminados el 40% de los acuíferos españoles. Yo no sé quién ha hecho esa estadística y cómo lo saben, pero la verdad es que, bueno, pues... Y según el INE, han desaparecido ya 420.000 producciones ganaderas de pequeña extensión familiares. Hay que dejar la distancia entre granja y granja para no tener pandemias. Vale, pero por otra parte es verdad que los pueblos se mueren y hay que dotarles de alguna actividad. Las macrogranjas, que se dice, hay tres formas de tener los animales. Por una parte, en sitios cerrados, se necesita muchísimo espacio, con lo cual resulta que a lo mejor pues una macrogranja de estas necesita pues 500, 300 hectáreas para poder tener pastos, para poder tener... es decir, es muy importante el desarrollo pero por otra parte también se puede hacer una semiestabulada, que es ahora mismo lo que estamos. Y luego por otra parte se puede hacer eso, la libre, que todavía va más. Entonces yo diría que la semiestabulada lo que está haciendo es coger los cerdos, por ejemplo, pequeños, nacen, les cogen de pequeños, les dan alimentos y después cuando llegan a ser mayores ya pasan a otro estado. Pero ese cebar los cerdos desde cero hasta un tiempo determinado, eso se hace en otro sitio completamente alejado de la macrogranja. Pero Jesús, comparte las protestas de toda esta gente que ha venido ya a Palencia. Eran mucha gente, de muchos pueblos de Yo sí comparto las protestas. Yo te he dicho las desventajas que tiene para mí la macrogranja. Y es verdad que tiene muchas desventajas. Pero también es cierto que algo hay que hacer. Porque si no se hace esa transformación, a ver qué demonios se hace. ¿Cómo consigues carne para todos los que estamos comiendo? El consumo de carne, no sé quién decía que la gota la había traído Franco. Y era verdad en su razonamiento. Decía porque antes, cuando la guerra y después de la guerra, no se comía carne. Y ahora todos consumimos. Lo primero que llegas ahí, dame un filete, no sé qué, enseguida se come carne. Por lo tanto, hay que dar de comer a la gente. Y para eso, que es de peor calidad, indudablemente, pero hay que darla de comer. Y entonces las macrogranjas, desde ese punto de vista, han de existir. Como existe la carne aquella, que es un conglomerado de fibras, de proteínas y tal. Vale, pero por otra parte hay que poner los mecanismos, junto a la macrogranja, hay que poner los mecanismos que alivian ese problema. Y eso, por ejemplo, si te vas a Segovia, resulta que han aparecido, están los arimoches y todos los búhos reales, y están una población de aves que está por el cielo, por todos los lados, cubre. Bueno, pues resulta que, ¿por qué? Pues porque los desperdicios de allí se consumen inmediatamente, y les consumen los animales estos. Luego, eso hay que regularlo de alguna manera, y eso es lo que tenemos que ver. David. Pues yo la verdad es que he procurado escuchar a ambas partes. No tengo una opinión clara, es decir, que no genera empleo, bueno, pues en Guardo sí que genera, las granjas que hay, por lo que me han podido transmitir. ¿Que a mí me gustaría tener una macrogranja cerca? Pues seguramente no, eso está claro. Pero en este caso sí que estamos ante un caso particular, y me explico. Generalmente cuando se ha ido proponiendo proyectos al medio rural de Palencia hemos visto muchas voces en contra, pero generalmente no procedían de esos municipios,
sino que eran de la capital y donde sea. En este caso sí que me parece particular que notamos, o por lo menos intuyo a priori, no he hecho una encuesta por los municipios, Esa gente de los pueblos la que se está moviendo. sí que noto que los propios ayuntamientos y los ayuntamientos y la gente está en contra. Por lo tanto, para mí el debate está finiquitado. ¿Por qué? Si esa gente no lo quiere, me parece correcto que no lo pongan. Que es distinto a lo que ha pasado en multitud de ocasiones, donde la gente de la capital, de Palencia o de Madrid, les decimos al medio rural cómo tienen que vivir. Porque tenemos una larga lista de proyectos que se han querido poner en municipios con el visto bueno de los vecinos y con el visto bueno de los ayuntamientos, que les hemos dicho desde la capital o desde Madrid, no, ustedes tienen que vivir de esta manera. Que es una manía muy constante, ¿no? Decirle al medio rural cómo tiene que vivir. Entonces, en este caso, sí que me parece que es destacable que los propios vecinos, o creo yo, lo intuyo, habrá quien está a favor y en contra, ¿no? Pero noto que los ayuntamientos y los propios vecinos están en contra. Por lo tanto, me parece correcto que si ellos no quieren eso ahí, que no se instale. Otro tema, que es un poco también lo ha abierto Jesús, es qué queremos que sea Palencia. Porque yo creo que seguimos sin saber lo que queremos que sea nuestra provincia. Porque hay la teoría siempre de, no, que no ponen esto, pero turismo. Bueno, pues abre un hotel, porque hay mucha gente que propone, pero luego no dispone. Y creo que Palencia sigue sin saber lo que quiere ser. Curioso, se habla mucho del turismo, ¿no? Y dices, pues si es que ahora mismo el problema, lo que se está replanteando España es que el modelo turístico, que le hemos supeditado todo al turismo y que quizás deberíamos explorar, ¿no?, otros sectores, porque ahora mismo el rejonazo que tiene la economía española viene provocado por el turismo, porque no viene, y eso supone un grave perjuicio. Palencia, ¿qué es lo que queremos ser? No queremos centrales térmicas, no queremos caza, no queremos... ¿te acuerdas, Álvaro, las plantas de biomasa? Años A, que sí que se iban a poner, de pronto, que no, ya no se pone. Algo necesitamos, porque yo lo siento mucho, la gran mayoría de los pueblos de Palencia no pueden vivir del turismo. Que se olviden, que no les vendan motos. De todos modos, más allá de lo que quieran los vecinos de los municipios afectados, que lógicamente, al ser los afectados, su opinión es importante, estamos hablando de instalaciones que son legales, o al menos eso es lo que están diciendo las administraciones, ¿no? Bueno, había un señor ahí que decía que no. Eso a mí me gustaría que de alguna manera se contrastara. No eso es lo que están intentando demostrar, ¿no? Claro. Las plataformas como Pisoraca y no se puede decir que es ilegal, que son instalaciones que no cumplen con determinados parámetros y que por eso no deben instalarse, pero a priori la Junta ha dado permisos, incluso algunas de esas instalaciones ya están. Su autorización está publicada en el boletín oficial en los boletines oficiales, vamos. Y otras se han rechazado. Mire, yo te digo que entiendo perfectamente a los vecinos, porque a priori te cuentan, te vamos a poner una macrogranja. A mí también me han dicho algunas personas que huele más una cochinera en un pueblo que una macrogranja. No sé si será verdad o no, lo desconozco. Y entiendo perfectamente a los vecinos, y si ellos están en contra, me parece estupendo que no lo pongan allí. Ahora, también sí que es cierto que a lo mejor, volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Lo interesante no solo sería producir cerdo, sino transformar el producto que sale del cerdo. Que yo creo que es el gran déficit que tiene Palencia. Tenemos industrias agroalimentarias muy importantes como Bullón, como Siro, pero seguimos teniendo un déficit en la producción. Yo creo que un día hablé con Blas Donis de la UPA y me decía eso, por ejemplo, del tema creo que era de la leche. Dice, claro, es normal que nos paguen poco. Si tuviéramos una empresa cerca que esa leche la transformara, pues el producto ganaría. Y es el gran paso que tenemos que dar. Dices, bueno, oye, si se instalan granjas porcinas, no crea mucho trabajo, pero a continuación, 3 kilómetros más para allá, se crea una fábrica de embutidos o lo que sea, de transformación. La cosa cambiaría. Pues seguramente viéramos el atractivo, ¿no? Incluso fíjate, en el Duratón resulta que existían las aves allí, existían... Bueno, pues ahora mismo, como hay tantas por haberse creado las macrogranjas cercanas... Eso está por los topillos. Resulta así, por los topillos. Resulta que al final lo que se ha hecho ha sido un turismo basado en todo eso. Y se han hecho rutas especiales y tal, todos los días hay competiciones de piraguas, es decir, hay montones de cosas que se pueden seguir haciendo. El turismo, por ejemplo, en esas zonas ha aumentado de manera desproporcionada. Pero no creo que haya sido por las granjas. No es por las granjas, es porque ha favorecido una reserva
que existía en principio, que estaba descontrolada, y ahora mismo esa reserva está controlada y tiene muchos más alicientes que lo que tenía antes, y eso es lo que aumenta el turismo. Yo estoy de acuerdo en que la transformación de los productos ha de hacerse en Palencia o cercana a Palencia. No tiene sentido que si tenemos esas macrogranjas no haya una utilización de los productos de esas macrogranjas, que tenga que llevarse. Y ahí tienes lo de Villamartín, ¿no? Un pueblo que tenía una industria cero, que estaba programado para morir y que de repente una familia ha empezado a hacer cosas, ha empezado a trabajar los productos de Castilla y León y al final es de las primeras de las bases. De todas formas, retomando el primer tema que hemos tratado, recordarás, Álvaro especialmente, porque va a acompañar muchas manifestaciones, como una de las reivindicaciones del sector ganadero era, ¿te acuerdas que coincidió con la cumbre del clima? Y reclamaban o se metían un poco con lo que estaba sucediendo en la cumbre del clima porque demonizaban las explotaciones ganaderas, porque, bueno, básicamente venía a decir que una vaca, pues vamos, era como una bomba atómica para el medio ambiente. Y me acuerdo que una de las reivindicaciones, de los puntos que esgrimían las tres organizaciones agrarias, era que se dejase de demonizar a la ganadería, porque bueno, pues hay muchos colectivos que consideran que contamina más una explotación ganadera, de lo que sea, que una fábrica, por decirlo de alguna manera. Lo que hay que trabajar bien es el tema que todavía hay cosas que están montadas y cosas que están hechas para, por ejemplo, la subsanación de los problemas que producen los purines, ¿no? El nitrógeno que producen los purines. Bueno, esa pues, es una de las grandes preocupaciones de los básicamente vecinos y de estas plataformas. Bueno, pero eso, ¿qué pasa con todos esos residuos? Bueno, ¿Cómo pues se tratan? ¿A dónde van? Esos, ¿Y cómo pueden afectar al entorno rural en el que se instalan las fábricas, al agua, a los acuíferos, claro, a las hay zonas residuos aledañas? de esos que se pueden paliar sus efectos, ¿eh? Y eso pues está claro. Bueno. Por ejemplo, ahora yo, mira, todos los días desayuno normalmente cerca, en Valladolid, es un restaurante que se llama El Barrio, que está yendo a Simancas, y está enfrente de la depuradora de aguas. Allí no huele absolutamente nada. Y estamos a 100 metros. Cuando las cosas se hacen bien, ¿verdad? Bueno, que tenemos que hacer un alto en el camino. Vamos a hacer vamos a ver unos anuncios. Quédense con nosotros. Claro, efectivamente. Además, son consejos siempre interesantes, ¿verdad, David? Hombre. Hacemos un alto en el camino y volvemos ahora mismo para hablar, pues bueno, para hablar de la situación de pandemia en Palencia y del contexto que nos rodea, de qué es lo que puede pasar, de cómo se plantea el verano. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, les voy a pedir a todos ustedes que hagan un poco de autoanálisis y reflexionen. ¿Cumplen ustedes con todas las medidas de prevención para evitar la expansión de la COVID-19? ¿Se toman en serio el uso de las mascarillas? ¿Se toman en serio la distancia social? Bueno, pues yo creo que a partir de ahora debieran hacerlo porque las cosas se están agravando, ese es el problema fundamental, y porque, bueno, Castilla y León cuenta desde hace muy poquitos días con un régimen sancionador. Ya se establecen sanciones en función de a cuántas personas se pueda contagiar si cometes alguna infracción. Se han determinado infracciones graves, muy graves y mucho más complicadas, con sanciones económicas. Por cierto, que ya el uso de mascarilla es obligatorio y si no lo hacen, pues les pueden sancionar oficialmente ya de manera definitiva con 100 euros. Para las infracciones leves, entre 100 y 3.000 euros. Quiero recordar que en este caso el no llevar la mascarilla obligatoria tendrá asociada una sanción única de 100 euros. Para infracciones graves la sanción podrá oscilar entre 3.000 y 60.000 euros y para las infracciones muy graves entre 60.000 y 600.000 euros. Régimen sancionador que anunciaba esta misma semana Ángel Ibáñez, el consejero de la Presidencia. Bueno, somos así en este país, ¿no? Es imprescindible que tengamos a alguien con la guadaña detrás para que seamos capaces de tomarnos las cosas
un poquito más en serio. Te prometo que estaba pensando exactamente lo mismo. Digo, cuidado que es triste que nos tengan que sancionar, o sea, que te tengas que poner una mascarilla, que velar por tu salud y la de tus convecinos y familiares por una multa. O sea, es decir, es que debería ser de cajón que todos lleváramos las mascarillas. Algunos, como quien les habla, es que la llevaba desde el día 1, y yo creo que lo hablé con algún compañero, desde el día 1 que se produjo todo esto, porque yo no me creía la milonga esta de que las mascarillas no servían para nada, porque claro, yo veía a la gente en China y tal, les veía con mascarillas, digo, a mí me parece muy difícil que no sirvan para nada, yo me la voy a poner. Bueno, al final el tiempo me dio la razón. Es cierto, porque esa conversación la hemos tenido. La hemos tenido, ¿verdad? Sí. Pero bueno, como bien has dicho, Álvaro, es triste, pero es la realidad. Parece ser que solo las multas hacen ver a la gente la necesidad de que llevemos mascarilla, de que nos comportemos, y es que la que se nos avecina, si se me permite... Estamos viendo ya las orejas al lobo en otras comunidades autónomas. Totana en Murcia a fase 1. En Aragón, unos índices de contagio que se están disparando. Lo mismo en Cataluña. Pero es que todo esto lo estamos diciendo a mediados, bueno, casi finales de julio. Porque esta conversación yo pensaba, y yo era de los que negativos, pero yo esperaba tenerla más tarde, a finales de agosto. Pero no, es que la estamos teniendo, la llevamos con esta conversación durante 15 días ya. Es que no somos capaces de entender que el COVID sigue ahí, y que también es cierto, porque yo creo que al COVID hay que combatirlo sanitariamente y también económicamente, porque está afectando también porque ahora mismo no hay gente, por desgracia, en los hospitales, pero ya hay muchas empresas en la UBI, ya hay muchas empresas que están en la UBI. O sea, ahora mismo hay la economía está en un estado sanitario, por decirlo de alguna manera, catastrófico. Entonces, eso no nos debe impedir, que el COVID está ahí, pero yo creo que si seguimos todas las normas sanitarias de mascarilla, esas distancias sociales y tal, podemos, no te digo que hacer la misma vida de antes, pero podemos seguir disfrutando de la gran mayoría de cosas que hacíamos antes. El problema está de esas personas irresponsables que no cumplen con la norma y que provocan pues que el castillo se convierta en un castillo de naipes. Lo que está claro es que en Castilla y León en general y en Palencia en particular las cosas no se están haciendo demasiado mal, porque hasta la fecha hay una situación muy controlada, los índices de contagio en Castilla y León son uno de los más bajos de toda España. Palencia lógicamente está metida en el bote. Hasta ahora en esta provincia en la que estamos no se han dado rebrotes, y desde hace un mes y pico en el que la curva se empezó a rebajar y a todo a estabilizar, la situación ha estado muy controlada. O sea que no sé si es porque Palencia es una provincia también poco visitada o con poco tránsito por otras circunstancias que a lo mejor por eso no se producen estas cosas. Fue de las que más sufrió el primer efectivamente, y se ha sabido controlar, ¿no, Jesús? Bueno, pero Castilla y León tuvo el primer problema, que fue producido por los que bajaban de Madrid a Segovia y Madrid pueden volver a gozar. Y yo creo que ahora mismo sí que se controla. Mira, esta mañana me ha pasado a mí una cosa que me he dado cuenta, me la he notado inmediatamente. Entrar en una barra de un bar, he ido a pedir mesa para comer. ¿Cuánto vas a los bares, Jesús, a tomar el café? El café por la mañana, desayunar. Por la mañana. Yo siempre, muchas veces. Sí. Me gusta a mí compartir. Hay un hombre con el que discuto de poesía y lo hago todos los días, y nos hemos conocido en un bar. Y bueno, pues esta mañana he entrado yo en un bar y resulta que había a la izquierda un señor, a la derecha otro. Ellos inmediatamente, cuando yo me he puesto en la barra, se han separado los dos, uno para cada lado, precisamente respetando la distancia social. Yo creo que ya la gente está muy acostumbrada y que es verdad que lo está cumpliendo. Lo que pasa es que siempre hay algún tontolaina por ahí que hace lo que le da la gana, y eso no lo puedes evitar. Pero ni 900, con la policía. 900 casos no sé si eran en Aragón los que han anunciado hoy, 900 en un solo día. Yo creo que no es solo cosa de un irresponsable, ¿no? No, yo creo que hay manifestaciones, por ejemplo, que en las que se cumple. O sea, ahora mismo es que estamos en el caso, por ejemplo, de Ibiza. Ibiza es una ciudad que tiene una vida de noche. Tú cortas la vida de noche de Ibiza y resulta que Ibiza no va a nadie, que era lo que decía Frechilla con la gente que se mata en estos sitios. Hay que ir, pero hay que hacerlo de una manera medida, con medida, y eso es fundamental. Y eso el Estado es el que tiene que poner las normas.
Si después hay que hacer otra serie de cosas, y a lo mejor, mira, lo han hecho con las terrazas. Las terrazas parecía una cosa, y bueno, al final ha habido solamente en Palencia, que yo sepa, un descontento de verdad y fundamental, que era el del patio del Castaño. Pero lo demás han ido poco a poco aumentando las terrazas, el otro poniéndola en la esquina donde no molestaban las mesas, y haciendo, en Valladolid también, sobre todo en Arroyo de la Encomienda, donde yo vivo. Y no ha habido ningún problema. Además, se han hecho una serie de planes precisamente para paliar todos esos efectos. Te puedo decir que en Arroyo de la Encomienda se ha hecho el Plan Ares, que es un plan precisamente para paliar todos esos efectos, se han disminuido los IBI, una serie de medidas económicas fundamentales. Y creo que aquí hay que hacer lo mismo. Lo que ocurre es que a nivel de Estado, que es el problema, y es contra lo que yo me quejo, se han hecho las cosas no muy mal, sino fatalmente mal. O sea, por ejemplo, y esto no son datos para publicar, pues no están en ningún sitio, pero hace unos 4 meses, nosotros en el Club Santiago Alba invitamos a un señor para que viniera a hablarnos y a darnos una conferencia. Este señor vino, nos dio la conferencia, el tema de la conferencia la eligió él, la conferencia era la eutanasia. Y el que la dio era Bacigalupo, un señor que es magistrado del Tribunal, no sé si es constitucional o dónde es, que es el suegro de la ministra de Medio Ambiente. Bueno, pues este señor ya vino a hablarnos de la eutanasia. Además de venir a hablarnos de la eutanasia, mucho antes del COVID, aproximadamente un mes, vino a desarrollar las tesis de lo que había dicho la Christine Lagarde, de que en España, en Europa, sobrábamos viejos. Es decir, hay una serie, como te diría, ya una serie de consecuencias poco a poco que vas viendo, que resulta que te van estableciendo al final un camino de salida. Y ese camino de salida era por la propia pandemia que ha venido después. Y eso es lo que a mí me molesta, eso es lo que me parece mal. Me parece mal que en este tiempo en el que nos han tenido callados y hemos estado metidos en casa, que no tendría ninguna importancia, pero se hayan aprobado el paquete gordo sin ningún tipo de refrendo, se hayan aprobado el paquete gordo de las medidas sociales que se necesitaban para España. Bueno, aventurarse es complicado, ¿no?, para intentar augurar lo que va a pasar en las próximas semanas, pero yo no sé... Yo sabía que tú no ibas a seguir insistiendo, que no estoy intentando reconducir el debate. Sí, es claro. que me lo pone complicado, Jesús. Que digo que aventurarse, intentar augurar lo que va a pasar en las próximas semanas, es complicado. Pero bueno, les voy a intentar que nuestros contertulios hagan ese ejercicio de intentar predecir qué es lo que puede pasar. ¿Creen que es posible otro confinamiento como el que hemos tenido durante 3 meses en este país? Yo en todo el país lo veo difícil porque ahora son las comunidades autónomas quien estaba torra. Sí. Recuérdate que si hubieran sido independientes ni tan siquiera hubieran tenido COVID, y la que tienen montada ahora, que es competencia suya. Esto viene a poner un poco en valor, por ejemplo, yo el otro día tuvimos la oportunidad en la radio en Onda Cero de entrevistar al responsable de seguimiento del Centro de Salud de la Puebla, un rastreador, y te va contando todo el proceso. Y yo tengo, por lo que intuyo en Castilla y León, que sí que en cuanto hay un brote, la maquinaria se pone a funcionar para intentar hacer pues controlar todos los casos que se puedan producir. Aventurarnos a lo que va a pasar, yo sinceramente no me puedo aventurar. Es más, este magnífico programa tiene redifusión. No te tengas que arrepentir de las palabras que has dicho antes cuando has dicho... Cuando vayamos por la noche, ¿no? No te tengas que arrepentir cuando dices lo de, bueno, no ha habido ningún brote, porque esto puede surgir en cualquier momento. Si nos van a confinar, yo veo difícil que nos vuelvan a meter a todos en casa. A modo de broma, y que se me entienda, yo hace poco lo decía un amigo, digo, mira, lo mismo si nos meten 15 días en noviembre por aquello de salvar la campaña de Navidad, porque como España no salve la campaña de Navidad... Y agosto, David, ¿no? ¿Y el mes de agosto? Sí, pero te quiero decir, la campaña de Navidad... Aquí ya, La campaña de Navidad te quiero decir en cuanto a compras, en cuanto a consumo... Entonces digo, mira, si nos metieran a todos 15 días preventivamente para intentar llegar en Navidad un poquitín bien, porque yo sinceramente la cosa pinta mal, y veo que cada 2 por 3 van a ir saliendo focos. Creo que se va a hacer, yo sí que creo que algunas provincias se les dirán, no, ustedes de aquí no pueden salir. Creo que ya eso prácticamente estamos a las puertas de que pueda suceder.
Veremos a ver, pero fíjate que yo siempre, cuando la gente se centraba en la vacuna, yo pensaba, bueno, a lo mejor antes llega el tratamiento, ¿no? El Termalgil, el frenador que te puedas tomar y que, bueno, pues te alivie un poco los síntomas, pero es que ni eso llega. Entonces lo veo... Yo creo que va a ser difícil también. Creo que va a ser difícil el volver a confinarnos. Pero sí que digo, si el Estado, el Gobierno, tiene interés en confinarnos, no te preocupes, que por mucho que suban o por mucho que bajen, nos confina. Hombre, Jesús, dependerá cómo estás, porque... Quiero decir que usted lo que está diciendo, que es duro, ¿eh? Sí, sí. Lo que está diciendo es que el Gobierno, por intereses propios y sin tener en cuenta la situación sanitaria, puede llegar a... Vístelo como quieras, pero es eso. Es decir, hay una cosa que está clara. Te decía antes que el 90% de los programas sociales de este Gobierno se han cumplido en el estado de pandemia. O sea, se han llevado el boletín en estado de pandemia. ¿Por qué? Pues porque existe un interés. Ese interés, llámale como, del Partido Socialista, no solamente. Y te digo, sí de Podemos, más el Partido Socialista. Él ha sido el que ha influido precisamente en todo eso. Y tendrá sus propios intereses, que yo ahora no me meto a juzgar, pero que existen seguro. No se mete a juzgar. Pero lo va soltando. Que existen seguro. Por lo tanto, yo creo que dices, bueno, va a haber... pues mira, eso depende de cómo el Gobierno se encuentre de acosado, depende del Gobierno de cómo esté, y harán lo que puedan. Hombre, algo tendrá que ver un poco cómo nos encontremos en cuanto al ámbito sanitario. También, pero ya sabes tú que hay familias en las que un chaval con 22, con 40 de fiebre, resulta que le manda a su madre a que vaya por gaseosas. Y hay otra familia que le dice, vete a la cama inmediatamente. Ya, bueno, pero lo que pasa es que estamos en una pandemia donde no te manda a gaseosas y donde te manda al otro barrio. Bueno, decir, es si igual. te pilla, Yo gaseosas te lo digo como un ejemplo, ¿no? Que estamos en una situación, yo creo que ahora, dentro de los rebrotes, no preocupa mucho porque por H o por B, que nadie sabe definir muy bien, ni se producen tantos contagios, ni el que se contagia acaba en el hospital, a priori. No sé por qué será, oye, porque creo que este COVID es muy poliédrico, o sea, tiene muchísimas caras y no lo sabemos muy bien definir, ¿no? Pero para que se tome una decisión tan grave, no solo desde el punto de vista de la libertad del individuo, sino también económicamente, tiene que ser que ya se empiecen a saturar urgencias, o sea, que ya la cosa coja mucha potencia, porque es que ahora mismo, ya te digo, ahora mismo el estado de salud que más me preocupa es el de la economía. Bueno, ha habido provincias, o mejor dicho, ha habido regiones en las que a priori han dicho que sí o han dicho que no, dependiendo las cosas que se estaban aprobando en el Parlamento, ¿no? Sí, eso, Jesús, no fue los temas políticos, pero... Es decir, en Vascongadas se ha aprobado una fase 2, se aprobó porque convenía políticamente. Eso no cabe duda, pero es que aquí estamos hablando de volvernos a meter a todos en casa y eso son... Y más allá les preguntaba, más allá de si pudiera dar otro confinamiento, les lanzo otra pregunta. ¿Este país aguantaría otro confinamiento similar? Pues es que no aguanta ni 15 días. O sea, es que este país ya no está aguantando esto. Claro. O sea, la cuestión no es si lo que podríamos aguantar. No, es que ya no aguantamos. La situación ahora mismo es... Si uno consulta a cualquier empresario, a cualquier gran industria, de lo que sea, quitando a lo mejor el sector primario, sector agroalimentario, porque tenemos que comer, si sales de eso, vete, pregunta y todo el mundo te va a decir lo mismo. Estamos con el agua al cuello. Yo creo que en eso sí que los ciudadanos siempre nos escudamos en el papá Estado, el papá Administración regional o Administración local, también tenemos que hacer de nuestra parte. Es decir, hay mucha gente que va a tener el sueldo asegurado. Hombre, ya la catombe si los funcionarios no pagan. Entonces, hay otra gente que viene a ser el 90% de los españoles, bueno, el 90% de los trabajadores que no sean funcionarios está preocupado por su puesto de trabajo. Estoy segurísimo. Entonces, pero hay otros sectores, a lo mejor funcionarios y tal, que por fortuna tienen, oye, una seguridad. Debemos de todos, incluso la gente que estamos contratados por una empresa, debemos intentar de fomentar el consumo, porque si el consumo se paraliza, es que vamos a la ruina. Sí, pero hay muchos... Y no se hace con los 140.000 millones, porque yo escuchaba al responsable de la mesa de turismo, que ya calculaba, no sé si eran pérdidas de 120.000 millones en el turismo. Hay mucha gente que no lo ve así.
yo estoy de acuerdo contigo, pero hay mucha gente que no lo ve así. Hay gente que está esperando que le den una subvención, que está esperando que le den los ERES, los ERTES y la leche en verso. Es decir, que eso es otra realidad. Mira, yo te puedo decir, hay inquilinos que no han pagado desde antes del COVID 6 o 7 meses antes. Y ahora piden que se les establezca una moratoria por el COVID. Pero coño, si usted no ha pagado los meses anteriores. Evidentemente que puede haber casos particulares y tal, pero muchos, yo creo que ahora mismo la gente... Muchos. Sí, que puede haber gente que diga, ya, a mí del ERP seguro que lo hay. Pero creo que ahora mismo el trabajador lo que quiere es trabajar. Yo estoy seguro que habrá mucha gente que se dedica a esas temporadas de turismo que dice, es que yo sin esta temporada de verano, que me dedicaba a irme a un sitio de costa y tal, ¿cómo voy a vivir el resto del año? Pues se ha estado pidiendo trabajadores para la fresa, para el no sé qué, para el no sé cuál, y había un montón de gente inscrita en el paro. Yo digo que se den ayudas, pero al mismo tiempo que se trabaje en lo que haga falta. Perfectamente, es decir, sí. Creo que esa es la postura pero si racional. nos damos una vuelta por toda la calle Mayor, calles adyacentes y por toda la capital palentina y entramos a nuestros amigos del comercio, les preguntamos que cómo lo ven, que siguen trabajando, y dicen, yo estoy deseando trabajar. El problema es que no me entra la gente porque claro, tiene miedo al consumo. Si están abiertos, desde luego te dicen eso, pero llevamos con los comercios cerrados desde el COVID y mucho antes. Ya, pero bueno... Hay un montón de comercios que están cerrados en toda Palencia. Evidentemente sí, pero lo que te quiero decir es que esa gente, esos profesionales que están deseando trabajar, el problema es que ven que no hay, que la gente no entra a comprar, que la gente no entra a comer, que la gente no contrata unos viajes de vacaciones, que la gente pues tira con las zapatillas porque tal. Vimos una situación que yo no había conocido ni que me imaginaba que íbamos a conocer esto en julio. Veremos a ver. Yo he vivido la posguerra y te digo que ojalá no vuelva, pero que efectivamente era así, ¿no? Es que era claro, así, ¿eh? Si nos tenemos que eso poner de las zapatillas, claro. Cuando yo tenía 7 o 8 años, que eran los años 60, 50 y tantos, pues resulta que había chavales que teníamos zapatillas y chavales que no las tenían. Ya, pero la cuestión es saber ir a mejor, ¿no? Porque si no, pues... Si no, está claro. Y si no somos capaces de solventar... Oye, está hay otros claro. países, decían, ¿no? En Holanda y tal, pues que no lo estaban pasando tan mal por el tema de... por su economía no lo estaban pasando tan mal por el tema de la COVID-19. Bueno, veremos a ver. Yo creo que aquí lo que habrá que hacer es cambiar modelos económicos. Eso sí creo, estoy seguro. Bueno, que cambiarán con el tiempo. Como creo que vamos a hablar de este asunto en más tertulias, si les parece, hasta aquí, ¿no? Vale. ¿Les parece? Jesús Mateo Pinilla, David Frechilla, gracias a los dos por compartir este ratito de televisión con nosotros y con la gente que nos está viendo desde casa, que ha sido un placer. A ver si un día hablamos de toros ya, el Frechi y yo. Sí, pues otro sector. Mira, el de la cultura también, todo. Si es que das una patada y cualquier sector lo está pasando mal. Sí, pero también hay una culpa en la educación, porque la cultura se tendría que haber empezado a empujar desde mucho antes. Tuve continuez. Estoy contigo, eso es. Que me tiene que dejar despedirme ya, Jesús. Despídete. Gracias. ¿Vale? De nada. Gracias a los dos. A vosotros. Y sobre todo a ustedes por estar pendientes de nosotros. Disfruten del fin de semana, aprovechen y sobre todo sean responsables. Adiós.